Así es que, hermanos, estemos orando por esta lista de hermanos. Y gracias por los que no van a ayunar, no van a orar, pero por lo menos apoyen a los que lo van a hacer. Amén. Yo sé que de una o de otra manera el Espíritu Santo los va a inquietar para que se involucren en las cosas espirituales. Y va a ser de beneficio para todos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermano, póngase de pie. Vamos a entrar en el consejo de la palabra. Váyase para el libro de Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Y cuando usted lo tenga, me da un amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios es bueno y Él tiene cuidado de nosotros. Así es que no se preocupe que por estar ayunando mucho le va a pasar algo. No, el Señor lo va a guardar. El Señor lo va a liberar de cualquier situación. ¿Y sabe qué? Si a alguien le tiene miedo el diablo, es alguien que ayuna. Pero a los que se desayunan, esos no. A esos ahí los tiene guardados. Pero vamos a entrar, hermanos, en ejercicios espirituales. Y sé que vamos a seguir viendo cosas maravillosas por la gracia de Dios. Amén, aleluya. ¿Tiene Romanos capítulo 7? Gloria al nombre de Jesús. Bendito es el Señor. Leemos todos juntos del 21 en adelante. ¿Lo tiene? En el nombre de Jesús. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Dando gloria a Dios. Tome su asiento. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cómo es posible que encontramos al apóstol Pablo diciendo estas palabras? Con el Espíritu me deleito en la presencia de Dios, pero con la carne me deleito haciendo lo malo. ¿Será posible que Pablo hiciera eso? No lo creo. Amén. Mire lo que dice el verso 13. Desde el verso 13 en adelante leemos. Que es bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo está diciendo, yo apruebo que la ley es buena porque por medio de la ley yo me abstengo de hacer las cosas malas. La ley dice aquí, no robarás, no matarás, no adulterarás, no levantarás falso testimonio. Y si yo hacía eso, entonces la ley me condenaba. Por causa de la ley yo tenía que morir. Pero él está diciendo, pero me doy cuenta que hay una ley que está en mí, que el querer hacer el bien, ahí está, pero no puedo hacerlo. Porque él dice en el verso 14 que sabemos que la ley es espiritual. Y él dice, mas yo soy carnal, vendido ¿a qué? Al pecado. No es tan fácil entender por qué el apóstol Pablo está diciendo, si todos sabemos que el apóstol Pablo era un hombre que se entregó hasta el último momento a hacer cortada su cabeza por amor a Dios, por amor al sacrificio de Cristo Jesús. ¿Y cómo era posible que él iba a decir, yo sé que la ley es buena, yo sé cómo hacer lo bueno,
Pero como yo he sido vendido al pecado, entonces esa ley que está en mi carne me lleva cautivo y me hace hacer lo malo. Entonces yo no tengo la culpa porque no soy yo, sino el pecado que mora en mí, decía él. No es culpa mía. Como hermano, si lo golpeo no es que yo quiera, es que mi mano se mueve sola. Y quería golpearlo. Eso no es posible. Para que usted mueva su mano y haga eso, usted tiene que darle orden con su mente a la mano. Sí, señor. Amén. Es igual cuando hacemos lo malo. ¿Por qué lo hacemos? Porque con nuestra mente ya le ordenamos al cuerpo lo que quiere hacer. Nadie va a ir en automático haciendo lo que no debe y no va a poder saber lo que está haciendo. Por eso es que el Señor dice que tenemos que renovarnos día con día en la mente del Espíritu. Amén. Por eso dicen los Corintios en el capítulo 3 que el que es espiritual juzga todas las cosas espiritualmente. Pero el que es carnal, dice, no puede distinguir de lo espiritual y lo carnal porque no puede. Porque todo lo juzga con la mente de la carne. Todo lo juzga con la mente física. Y nosotros tenemos dos personalidades, por decirlo así. Tenemos una física, que es esta visible, y tenemos un ser espiritual dentro de nosotros. Así es. Si usted quiere regirse en el camino de Dios con su cuerpo físico, con su mente física, no va a llegar a ningún lugar. Porque ahora acuérdese que usted es un nacido de nuevo. Renovado en el alma, renovado en el espíritu, renovado en su manera de pensar y de ver las cosas. Ahora ya no podemos ver las cosas que antes hacíamos como normales, porque ya no las vemos con los ojos físicos, hoy las vemos con los ojos del espíritu. Y nos damos cuenta que lo que hacíamos era malo, era vergonzoso. Y la mente del Espíritu nos dice, gracias a Dios que fuimos librados de ese sistema de vida que teníamos. Amén. Bendito sea Dios. Él está diciendo, verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente le sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Lo que Pablo estaba tratando de decir, que estas palabras que él está diciendo ya no aplican a nosotros ni en este tiempo para nosotros. Porque él estaba hablando de una manera, en un sentido, viviendo en la ley como él vivió antes también. Cuando él vivía en la ley, él se daba cuenta de que por medio de la ley, por más que el hombre luchara por hacer las cosas buenas, no podía. Y quiere decir que por más que con la mente quería servir a la ley de Dios, la ley de la carne era más fuerte y lo llevaba arrastrado a hacer el pecado que no quería. Pero él se da cuenta que hay dos naturalezas, como hay dos naturalezas en nosotros. Él está diciendo, viviendo en un presente, cuando él está hablando de esta escritura, como si estuviera viviendo hoy, ahorita. Pero él lo está diciendo en una forma figurada de lo que él vivió en el pasado. Porque se dio cuenta que por medio de la ley no había y no podía existir un nacimiento. Amén. Nadie podía nacer del Espíritu por causa de la ley. Porque la ley era un mandamiento que tenía que cumplirse, pero no generaba más que muerte al final de todo. ¿Por qué sucedió? Porque nadie podía cumplir la ley. Amén. Hermanos, si la ley humana no existiera, ¿cómo fuera el ser humano hoy en este tiempo? Si habiendo leyes se violan y vivimos un caos, ¿cómo sería sin las leyes humanas? Entonces ahora, ¿por qué las cárceles están atestadas de personas y ya no caben más? Porque no pueden ser libres del cautiverio de donde han caído por causa de que han sido vendidos al pecado. La ley está ahí y saben que es buena, pero no la pueden cumplir. Pero cuando él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque por medio del sacrificio que él hizo, ahora nosotros podemos ser libres de esa ley. Y ahora hemos sido transformados, hemos nacido de nuevo. Y o sea que el pecado, la ley del pecado y de la muerte
ya no tienen poder sobre los hijos de Dios que han nacido de nuevo. Amén. Bendito sea Dios. Yo no sé si usted lo entendió lo que le acabo de decir. Amén. Pero es que alguien que haya nacido de nuevo no puede decir con la mente le sirvo a Dios y con mi carne al pecado. Porque entonces estás muerto todavía, no nació de nuevo. Sigue en el mismo cautiverio que antes. Entonces nos damos cuenta que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, que es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y por cuanto hemos sido trasladados de ese reino de maldad, de esclavitud, hemos venido a un reino de luz, de paz y de gozo en la presencia de Dios. Amén. Ya no nos sentimos culpables por las cosas pasadas. Así es. Hoy decimos, bendito sea Dios, que yo fui librado de la forma en que antes vivía. Amén. Doy gracias a Dios por Jesucristo, porque por medio de su sacrificio yo puedo decidir ser libre hoy en este día. Amén. Y no tengo el por qué continuar siguiendo la corriente del pecado, o ser esclavo del pecado, o servirle a Satanás en los placeres, en los deseos que Él quiere que nosotros hagamos. Ahora tenemos a alguien más a quien vamos a complacer. Y es a nuestro Señor Jesucristo, con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestro espíritu. Ahora luchamos por ser mejores cada día. Bendito sea Dios. Amén. Cuando decimos que hemos sido trasladados de este sistema caído, cuando Pablo dice en el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, dijo él, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Él está diciendo, la ley es buena, pero yo en mi misma carne, en mi misma condición, no puedo ser diferente. Yo necesito un cambio. Yo necesito una transformación. Necesito que alguien me libere de este cuerpo de muerte que él tenía. ¿Cuántas veces nosotros en algún momento no le gritamos a Dios, yo ya no quiero ser así? Yo quiero ser diferente, pero no puedo. Porque había una ley que me llevaba cautivo a hacer lo malo y terminaba siempre haciendo lo que más aborrecía. Yo he visto gente tirando la botella de alcohol, tirando la droga por la alcantarilla y dicen, ya no quiero más, no quiero más. Pero ¿sabe qué? Dan la vuelta y siguen atados en el mismo pecado. Pero ¿por qué no pueden dejar aquello? ¿Por qué siguen atados con esa cadena al pie que aunque quieran ir lejos no pueden porque el diablo los devuelve? Este es tu lugar, este es tu mundo, esta es tu vida y así te vas a morir. Y le creen más a un diablo mentiroso que a un Cristo que es verdadero. Amén. Le tienen más temor al diablo, que es un caído, un derrotado, y que el Señor lo reprenda, que a un Dios poderoso que lo destruyó en la cruz del Calvario. Bendito sea Dios. Que por medio de la sangre de Jesucristo hemos sido liberados del pecado, hemos sido liberados de la muerte, y ahora Dios nos promete vida y vida en abundancia. Bendito sea Dios. El pecado nos arrastra y nos lleva. ¿Sabe por qué? Porque nosotros queremos. Ayer hablábamos acerca del derecho de elegir. Usted elige, oiga esto, ni Dios lo va a obligar a hacer algo que usted no quiere. Fueron ocasiones algunas como a Jonás, que Dios le dijo, vas a ir a predicar a Nínive, y él dijo, no, no voy a ir. Vas a ir, no, no voy a ir. Ok, lo echaron al mar. Cuando se está ahogando se lo tragó el pez. 3 días ahí viviendo entre los ácidos de ese animal. A los 3 días el pescado lo vomita en la orilla de la playa y tuvo que ir a hacer la voluntad de Dios. Amén. Al final Jonás entendió que lo que estaba siendo ordenado de parte de Dios era bueno. Amén. Hermano, si Dios lo llamó a usted a sus caminos, no es para que usted esté sentado en una silla esperando el rapto sin moverse de ahí. Es para que así como usted ha sido liberado del pecado y de la muerte, ahora usted se levante también en un Salvador como Cristo Jesús y vaya y arrebate a aquellos que todavía están presos en el pecado. Amén. Aleluya. Y diga, mientras hay vida hay esperanza. Mientras el día dura hay tiempo de ir y ganar esas almas que están perdidas. Amén. Y ir y encontrarlas y arrebatárselas al enemigo. Y no es fácil, pero tampoco es imposible. Así es.
Porque el diablo va a pelear por sus presos como Cristo pelea por los que son salvos y liberados. Bendito Dios. El Señor Jesús ha dicho que Él peleará por nosotros. Y Él lo ha hecho hasta el día de ahora en nuestras vidas. Sí, Señor. ¿Por qué es que hemos podido correr tantos años sirviéndole a Dios? Porque no dependemos de nosotros, dependemos de la gracia de Dios. Dependemos de su misericordia, bendito sea Él. Pero todo aquel que quiere seguir atado en el pecado es porque no ha entendido el Evangelio de Jesús, que Él dio la vida en la cruz del Calvario para que usted y yo seamos salvos. Nos damos cuenta que aunque usted y yo pecáramos o hiciéramos lo indebido, nos damos cuenta que hay dos tipos de pecadores que se los he mencionado antes. El pecador que comete un error o peca por error, no queriendo hacerlo, y se da cuenta que cometió un pecado, pero como sabe dónde está la fuente de vida, dónde está la fuente del perdón, corre y busca ayuda con Jesús. Y reconoce su error, reconoce sus faltas y le dice: Señor, ayúdame, perdóname, libérame de esto, y ya no quiero ser así, no lo vuelvo a hacer. Y se aparta de lo malo. La Biblia dice que el que peca, se arrepiente, alcanza misericordia. Amén. El que se aparta del pecado alcanzará misericordia, dijo el Señor Jesús. ¿Qué tenemos que hacer entonces para alcanzar la gracia, el perdón, la misericordia de Dios? Apartarnos de lo malo. Bendito sea Dios. Pero aunque seamos vendidos, como dijo Pablo, al pecado, eso ya no cuenta para usted y para mí. Amén. Antes fuimos vendidos al pecado porque por naturaleza éramos malos. Pero vino alguien que nos restauró. Alguien que nos compró con su sangre. Aleluya. Alguien que nos redimió. Aleluya. Y dijo: tú ya no eres vendido, ya no eres esclavo del pecado. Tú ahora eres libre. Sí, amén. Y dijo el Señor: pero no tomes tu libertad como ocasión para seguir pecando en lo que antes vivías. Porque entonces seríamos como el puerquito, como aquel animalito que aunque usted lo saque del lodo, lo bañe y lo limpie bien, está que se deshace, se desespera por volver al fango y revolcarse donde antes lo habían sacado. Amén, amén. ¿Sabe qué? Hoy día hay muchos que viven así. Amén. El Señor los limpia, los libera, los sana, los transforma. ¿Y sabe qué? En lo que usted da un párpado a sus ojos, ya están otra vez en el mismo agujero. Dicen que los elefantes, para que ustedes lo vean, que los controlan, que los hacen sufrir subiéndolos a un banco, rodar sobre una pelota y hacer tantas cosas. Esos animalitos, desde que la elefanta los parió, los apartaron, los separan, les amarran una estaca con un lazo en el pie y ahí lo tienen atado. El animalito se jala y se da cuenta que no se puede liberar de una estaquita de madera que está enterrada. Mientras lo preparan, lo golpean, lo azotan, le quitan la comida, lo angustian a más no poder, para que el elefante en su memoria, él está guardado recordando que algo lo tenía atado a esa estaca de madera. Cuando ya él va creciendo, le van cambiando la estaca para algo más fuerte, hasta que siembran una varilla de hierro con una gran cadena que él se jala y se da cuenta que desde que nació, él nació para ser esclavo, para servir en un circo, con semejante tamaño, con esa cantidad de toneladas de fuerza que ese animal empuja un edificio y lo voltea, un árbol lo voltea tan fácil que no le cuesta nada. Pero la mente, el tormento, el sistema de vida, le redujo su mente tan fuerte que ese animal tiene, que se la reduce a nada. Y se cree débil, se cree inútil, que un cualquiera agarra una vara, lo azota y lo lleva como a un perrito. ¿Y sabe qué? Así vivimos muchos de nosotros, atados por el pecado, y fuimos creciendo, fuimos avanzando, y el Señor nos da la oportunidad y nos dice: ya no tienes por qué vivir así, yo he venido para que seas libre y para que tengas vida en abundancia. Pero la mente humana carnal nos sigue diciendo: no, tú siempre serás el mismo, no vas a cambiar, no hay respaldo para ti, no hay ni Dios te ayuda. Entonces, ¿quién es el que decide al final? ¿Sabe qué?
Es mejor tirarse a un precipicio que quedar esclavo de alguien toda la vida. Sería mejor cualquier cosa que vivir esclavo como esos elefantitos ahí sufriendo toda su vida con semejante poder que tienen. Hasta que no aceptemos en el corazón y con una mente nueva, renovada de parte de Dios, yo tengo el poder. Jesucristo ha dicho que Él no me dejará, que Él estará siempre conmigo, que Él es mi ayudador, que Él es mi socorro, que en cualquier lucha Él no me dejará solo. ¿Por qué sigo entonces esclavizado del pecado? No tengo por qué hacerlo, porque hay alguien que está luchando por mi vida. Amén. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer nada más? Creerlo con todo mi corazón. Amén. Y no dejar que el pecado me siga manipulando. Para ti no hay salida. Para ti no hay esperanza. Esa esperanza apareció para nosotros hace más de 2000 años y aún sigue con los brazos extendidos diciendo: venid a mí todo el que está trabajado y cargado, que yo lo haré descansar. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Alabe al Señor, hermanos, porque Él es bueno. Amén. Bendito sea Dios. Que nosotros cometamos errores, aunque nosotros cometamos faltas, porque no somos perfectos, eso no quiere decir que somos vendidos al pecado. Aquel que está vendido al pecado, la diferencia es esta que le acabo de decir del puerquito ese que se revuelca en el lodo. El que está vendido al pecado sabe que hay una manera diferente de vivir. Sabe que hay una forma mejor de vivir, pero le gusta lo que hace. Se deleita en el pecado, se revuelca en la maldad y se siente que ahí está en la gloria. A los ojos de la misma persona que está cegada y está esclavizada, se siente bien. Sabe que yo conozco muchas personas que han estado presos por muchos años y cuando los sacan para tratar de integrarse a la sociedad no pueden. Se sienten solos, nadie los trata porque llenos de tatuajes, llenos de marcas, con muchas mañas, todo el mundo les tiene miedo, nadie les quiere dar trabajo. Y dicen: no, es que estaba mejor allá adentro. Y tratan de cometer otra fechoría para que los vuelvan a encerrar, porque adentro se sienten más seguros. Y así hay muchas personas que vienen al Señor que se sienten más seguros en el mundo que en los caminos de Dios. Amén. En los caminos de Dios se sienten raros. Se sientan en la banca y dicen: es que me siento raro. Un montón de locos aplaudiendo, gente llorando, unos que se tiran al suelo y no sé, no entiendo nada. Como que está mejor el ambiente allá y se regresan al mundo. La Biblia dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Bendito sea Dios. Sí, Señor. El que hace el pecado por descuido y se arrepiente alcanza la misericordia de Dios. Pero el que se deleita en el pecado, lo único que lo espera es la muerte, y la muerte eterna. Amén. Gloria al nombre de Jesús, porque nosotros fuimos arrebatados de ese mundo de maldad. Bendito sea el nombre de Jesús. En el libro de los Efesios, váyase un poquito ahí adelante. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. En el libro de los Efesios, capítulo 2, el Señor nos está haciendo una referencia en esta palabra para que usted y yo, hermano, entendamos que lo que Pablo dijo en los Romanos lo estaba diciendo de una manera figurada, como si él estuviera viviendo un presente, pero a la misma vez él estaba hablando del pasado, cuando él era esclavo del pecado, porque todavía no había venido la gracia salvadora, la gracia redentora del Espíritu Santo de Dios. Él estaba siendo cautivo porque él se dirigía por medio de la ley, pero no había nacido de nuevo. Él decía: quiero hacer lo bueno, quiero ser que es lo bueno, pero no puedo hacerlo porque el pecado me tiene atado, me tiene cautivo. Pero ahora usted no puede decir: miserable de mí. ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte? ¿Sabe por qué? Porque usted ya fue liberado. En el mismo momento que usted reconoció que era un pecador y que Jesucristo era su Salvador y se bautizó en el nombre de Jesucristo, usted ha sido un nacido de nuevo. Amén. Usted ha sido una persona renovada. Y dice el capítulo 2, verso 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos. Muertos en vuestros delitos y pecados. Amén.
en los cuales anduviste en otro tiempo, Siguiendo la corriente. siguiendo la corriente de este mundo. ¿No andábamos ahí antes nosotros detrás de la corriente del mundo? Allá va uno y ahí vamos todos, allá viene, allá vamos todos. Donde iba el mal, allá estábamos, como si alguien nos llamaba, buscando los problemas, buscando las dificultades, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué dice? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu o demonio que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir que si aún nosotros como cristianos no reconocemos el sacrificio de Jesús, no reconocemos que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz y queremos seguir viviendo en el reino de luz igual como vivíamos antes, eso no se puede. Así es. Porque la misma luz nos echa para afuera. Usted sabe muy bien por qué los demonios viven en lo oscuro, porque ellos no soportan la luz. Por eso es que yo le digo a muchos hermanos, no, está bien, no es que tenga problemas, pero no es bueno que usted ore en lo oscuro. Hay gente que dice, hermanos, que no soporta la luz y trancan su cuarto con cortinas negras y con todo donde no le entre ni una gota de luz. Si a usted le afecta la luz, usted tiene problemas. Porque vivir y dormir en la luz, eso es hermoso. Es agradable estar en la luz. Pero dormir y descansar en la oscuridad no creo yo que sea buena idea. Pero dice que ese espíritu ahora opera en los hijos desobedientes. ¿Por qué desobedientes? Porque no han reconocido que Jesucristo ya pagó por sus pecados. No han reconocido que necesita arrepentirse para que Dios los redima de la maldad del pecado. Para que Dios lo haga una nueva criatura, lo transforme y le dé una mente conforme a la mente de Cristo Jesús. Amén, amén. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Yo no me figuro a Jesucristo cuando estaba en la tierra como un humano, diciendo, bueno, don diablo, pues ya, ni modo, ¿qué quiere que haga por usted? Cuando le ofrecía los reinos de toda la tierra, el diablo le dijo bien claro, a mí me han sido dados. No fue que se los dieron, se los robó. ¿Y sabe qué? Todo eso que se robó no era de él, era de nosotros. Nosotros éramos dueños de toda la creación que Dios hizo. Sí, amén. Sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos. Puso el sol, puso la luna, todo lo dejó para que nosotros tuviéramos el control. Y si no fuera así, ¿por qué Josué le dijo a la luna, quédate ahí donde estás y tú sol no te muevas? ¿Por qué Josué tuvo el poder de hacer eso? Porque él recobró el poder original desde el principio. Él aceptó que Dios hizo toda la creación y la puso sujeta bajo los pies del ser humano. Pero ahora nosotros como humanos andamos detrás de los pájaros dándoles culto y adorándolos. Vamos allá con un árbol y al árbol le oramos y le pedimos que nos ayude. ¿Puede entender eso? Le arrancan la rama a un árbol, le dan la figura de algo, de lo que sea. A mi esposa no le gusta que diga esto, que es un mono, pero son monos lo que hacen. ¿De qué otra manera le podemos llamar a esas cosas? Si el mismo Dios está diciendo, ¿a quién me haré semejante? ¿Con quién me compararéis? Y mira que la gente sigue diciendo que salimos del mono. Hay poder en Jesús. Aleluya. Señor. No estamos hablando de gente ignorante, porque son gente muy estudiada, preparada. Pero Dios dice que Él prende a los sabios en su astucia. Y lo llamó a usted y a mí, que no somos preparados para avergonzar a los inteligentes. Para decirles, serás tú del chango. Pero nosotros cuando tenemos problemas, buscamos a nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos responde. Bendito sea Dios. Y Él ha dicho que nuestra vida está guardada en su mano. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Ayer hablábamos de ese tema con mi esposa. Bueno, y si los changos evolucionaron hace miles de años, ¿por qué siguen naciendo changos? A esta edad ya no deberían de haber changos. Ya no deberían de existir monos, pero las monas siguen pariendo monos. Amén. Hay muchos que se están quedando como monos por andar imitando lo que ellos hacen y por no entender que Dios es nuestro Padre Celestial. Sí, Señor.
Bendito sea Dios. Pero yo quiero, hermano, que usted entienda estos dos versículos que acabamos de leer. Porque el Señor nos está hablando tan claro y dice, verso 1, Él os dio vida a todos nosotros cuando estabais muertos. La persona que camina en el pecado y se deleita en el pecado, ¿está viva o está muerta? Está muerta. Pero usted dice, no, hermano, usted está mal porque yo le veo que anda caminando. Sí, anda caminando el cascarón, anda caminando la carne. Pero ¿dónde está su alma? Su alma ya fue apresada en el Seol. Su alma está presa en el mismo infierno y la persona no lo sabe. Usted dice, estará loco porque el que está en el infierno, ¿cómo puede andar aquí arriba? Le dejo de tarea que lea todo el Salmo 107. Cárceles espirituales, regiones de muerte, donde todo aquel que desobedece a Dios y se deleita en el pecado, en la desobediencia, ya está cautivo, preso y no lo sabe. Entonces estaría mala palabra si nos estaría diciendo, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Estábamos muertos en el pecado, muertos en el espíritu. Amén. Nuestro espíritu no podía oír la voz de Dios, no podía entender la palabra de Dios. Me dio mucho gozo que hace unos 2 o 3 días hablaba con un hermano. Hemos gastado mucho tiempo con él en oraciones, en estudios bíblicos, en muchas cosas. Pero me dice un día de esto, hermano, un día de esto me sucedió algo. Yo, ¿qué pasó? Estaba leyendo la palabra de Dios, me dijo, y cuando menos me di cuenta, la estaba entendiendo como usted nos la explica. Sentí como que algo se abrió y me di cuenta que la palabra que usted lee por encima no es lo que Dios le quiere decir, sino que la palabra, me dijo, está como en códigos, que tiene que meterse más adentro para entender lo que está hablando. Yo me di cuenta, dije, Dios le está empezando a hablar a este hombre. Porque ¿sabe qué? Si usted lee la palabra con los ojos físicos, usted no va a entender nada. Así es. ¿Cómo es posible que la Biblia dice, el que no aborrece a su padre y a su madre no es digno de mí? O sea que Dios nos está mandando a aborrecer a nuestros padres. No. Y alguien que no lo entiende, no, entonces si tengo que aborrecer a mis padres, entonces ese Dios es malo. Porque en otra escritura dice, amarás a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados. ¿Sí me entiende? Como el hermano dijo, como si la palabra está en códigos. Tiene que aprender a descifrarla. Pero eso no se descifra con la mente humana, sino con la mente del Espíritu. Porque el Señor está diciendo, el que no aborrece padre, madres, hijos, bienes o todo por causa de mí, digo, el Señor no es digno de mí. Pero ¿qué está diciendo la palabra? Que usted no puede poner a su padre y a su madre en primer lugar antes que el Creador. Le está diciendo, está bien, ámalos, pero ámame a mí primero. Sí, Señor. Aleluya. Porque Él es el dador de la vida. Aleluya. Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Y de ahí dice que no hay nadie que le sirva a Dios que haya dejado algo en esta vida, que el Señor no le recompense mucho más. Amén. Y mucho más en la vida venidera. Aleluya. Entonces, ¿el Señor se preocupa que usted sea bendecido materialmente? No, tampoco. Porque el Señor quiere que usted sea muy bendecido. Amén. Pero que sus bendiciones no sean en primer lugar antes que Él. Aleluya. Él tiene que tomar el primer lugar en todo nuestro ser y en todo nuestro diario vivir. Si ponemos a Dios en primer lugar sobre todas las cosas, entonces el resto de cosas que vengan son añadidas nada más. Pero su prioridad se llama Cristo Jesús. Pero dice que nos dio vida cuando estábamos muertos en los pecados y delitos. Y dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Hijos de quién éramos? De ira. O sea que un hijo de ira es aquel que a usted no le causa ningún alivio, decepción, dolor, tristeza. Y usted dice, este no es mi hijo, este es hijo de ira. ¿Y sabe lo que quiere decir un hijo de ira? Alguien que está condenado a la muerte. Ese es el hijo de ira, porque el Señor dijo que Él no vino para que nosotros viviéramos la ira de los últimos días. Nosotros vamos a ser liberados de la ira de Dios antes de que eso suceda. ¿Pero por qué vamos a ser librados? Porque hemos entendido el Evangelio, que hay una manera diferente de vivir. Amén. Que la vida de esclavitud que antes teníamos, esa no era nuestra vida. Sí, habíamos sido secuestrados, robados, cautivos del maligno. Pero la Biblia dice que el Señor, con brazo fuerte y poderoso, extendió su mano y nos arrebató. Nos sacó del pecado. Nos libró de la muerte. Y nos dio poder para poder luchar contra nuestros enemigos. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice el verso 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos ¿en qué? En pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia sois salvos. Aleluya. Hermanos, la gracia todavía está vigente. Amén. La gracia todavía sigue activa. Aleluya. Si alguien dice que no hay perdón para su vida, que no hay oportunidad para una transformación, es porque todavía sigue creyendo con la mente del elefante cautivo. Pero si usted tiene ahora la visión, el entendimiento de lo que Dios le está diciendo, usted puede desde el día de hoy levantarse y decir, desde hoy, desde este día, yo tengo que ponerle un stop al pecado. Tengo que ponerle una raya al pecado, un límite donde tengo que hacerle saber que alguien ya pagó por mis pecados. Amén. Y que yo no tengo por qué continuar siendo esclavo del maligno. Aleluya. Que yo tengo el poder, tengo el derecho de elección de decidir a quién yo quiero servir. Amén. Amén. O le sirvo al Dios Todopoderoso o le sirvo al pecado. Pero si le sirvo al pecado, yo tengo que entender que la muerte está esperando por mí. Y la muerte eterna, en aquella que nunca podrá ser, dice la Biblia, donde arde un fuego que nunca será apagado. Vea esto: cuando reconocemos el sacrificio de Dios, que estábamos muertos, entendimos que necesitábamos ayuda, entendimos que necesitábamos un cambio. Hermano, yo creo que más de alguno intentamos dejar algún vicio, alguna maña con nuestra fuerza y no pudimos. Sí, Señor. Intentamos tener un cambio y no pudimos. Sí, Señor. Porque éramos esclavos del pecado. Las cadenas estaban en todo nuestro ser y nos tenían atados a tal manera que el diablo no podía soltarnos. Sí, a ver. Yo se lo he dicho a usted que cuando yo empecé a ir a la iglesia y yo quise librarme de lo malo que yo hacía, era Satanás en que en cada ocasión se me manifestaba y se paraba enfrente y decía: tú no puedes ir a ese lugar porque tú me perteneces. Pero ¿sabe qué? Lo maravilloso es esto: que ya había tenido unas presencias de Dios antes de que pasara eso. Y cuando el diablo me hablaba aquí, en lo más profundo de mi corazón, yo ya había tomado la decisión. Aparte que yo sabía que era el diablo el que estaba frente conmigo, yo no le tenía miedo. Yo le decía: pues no sé qué vas a hacer, pero yo no te voy a servir nunca más en tu vida. Y decías que tú eres mío, me perteneces y tienes que servirme. Decía: yo no tengo por qué servirte a ti. Y le decía: el Señor te reprenda. ¿Y sabe qué? En más de una ocasión, del odio, del coraje, yo lo vi que le salían lágrimas de odio porque no hallaba cómo detenerme. Y se lo estoy diciendo delante de Dios. Amén.
De pronto el Señor llega conmigo y en medio de unas luchas, unas batallas, una guerra bien horrible, el Señor me dijo, ¿acaso no confías en mí? Porque yo estaba atemorizado, estaba atribulado como un pollo arrinconado, no sabía qué hacer. Y en medio de esa lucha el Señor se manifestó y me dejó oír su hermosa voz dándome fortaleza. Aleluya. Y pude darme cuenta de una vez por todas que yo no estaba solo. Amén. Entonces dije, si Él me está diciendo que por qué no confío en Él, que si acaso no confío en Él, es porque Él está conmigo. Yo tengo que depositar toda mi confianza en Él, nada más. Y cuando lo hice le dije, Señor, ¿sabes qué? Sí tengo miedo a esto que me está pasando, pero si tú me enseñas cómo vencer a este diablo, yo lo voy a hacer. Amén. ¿Sabe qué? El Señor me llenó de su Santo Espíritu y me dio la fortaleza, me dio las armas para poder ser más que vencedor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esta escritura que dice el verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Hermano, esto es un misterio. Esto que estamos leyendo, este versículo, es un poco similar a cuando dice en Timoteo capítulo 3, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. La gente dice, no, ¿qué será el hijo? Y el papá estaba allá, eran dos, separados, distintos. Un mismo Dios manifestado en carne, visiblemente. Amén, es lo que está diciendo la palabra. Y dice, indiscutiblemente es este misterio. Es un misterio que no se puede discutir. No hay razón humana cómo poder explicar eso. Sí, Señor. ¿Cómo puedo entender que Dios invisible, el todopoderoso, el Dios del universo, se metió en un cuerpo humano y se vino a manifestar en medio de nosotros? Y se dejó golpear, se dejó martirizar hasta que le quitaron la vida. ¿Cómo explicamos eso del Dios todopoderoso? No hay explicación. Es un misterio. Y el otro misterio es que aunque usted y yo estábamos muertos, haciendo lo malo, Dios tuvo misericordia y dijo, yo los voy a rescatar, voy a dar la vida por ellos. Y no solo nos dio vida, nos rescató, sino que cuando Él resucitó y se sentó en aquel lugar glorioso, dice que juntamente con Él, usted y yo estábamos sentados también. Y si ahora la palabra de Dios nos está diciendo que estamos sentados con Él, ¿por qué seguimos martirizados por las pequeñeces que el diablo tira contra nosotros? ¿Por qué le tenemos más miedo al diablo desventurado? Que el Señor lo reprenda. Hermano, usted tiene que armarse de coraje contra ese diablo que le ha robado todo. Que le ha robado la salud. Mira que el lunes pasado para el día martes, cuando yo estaba con los hermanos, fuimos a tomarnos un café por ahí. Yo estaba sentado y empecé a sentir mi mano como dura, adormecida. Y me dolía, de ahí me dolía el brazo, de ahí me dolió el hombro. Y por un momento sentí como que en mi cuello, como si algo se hubiera puesto tan rígido, que sentí la sensación, dije, si quiero mover mi cuello voy a estar tieso. Y era un dolor que se iba aumentando como usted no tiene una idea. Yo dije, hace unos minutos estaba bien, pero ¿qué me pasó? Pero mientras estuve ahí, la incomodidad no me dejaba. Sentí que me iba bajando por la columna el dolor. Era un dolor horrible. Bueno, medio oré ese momento y lo dejé así. Me fui a mi casa y mi brazo lo sentía hinchado, pesado, y fue difícil para dormir. Al otro día dije, si para mañana esto no se aliviana, entonces voy a entender que esto no es físico, esto es espiritual. Fui a mi trabajo y me sentí tan mal que le dije a mi jefe, ¿sabe qué? Me siento mal, no puedo trabajar, y me fui a mi casa. Llegué y le dije a mi esposa, me dijo, ¿por qué te veniste? Me siento mal, le dije, algo tengo que me está afectando. Llego a mi casa, agarro aceite y le dije, esto que me está atacando, le dije, no es normal, esto es espiritual. Comencé a orar por mí mismo, empecé a reprender cualquier sea el ataque que el diablo haya mandado contra mí en el nombre de Jesús, lo desautorizo.
¿Sabe por qué? Porque yo tengo poder en mi boca cuando hablo. Amén. Porque reconozco que no soy yo, es Cristo que vive en mí, bendito sea Dios. Aleluya. ¿Por qué voy a aceptar una enfermedad, un accidente, cualquier dificultad, como si fuera normal? No, si Él ha dicho que Él nos va a guardar nuestra entrada y nuestra salida. Y dice la Biblia, dijo el apóstol Pablo, no ignoremos las maquinaciones del diablo. Porque él todos los días puede estarle disparando dardos de enfermedad, dardos de duda, dardos de esto, de lo otro. Y usted dice, es que me sentía bien y de repente me estoy muriendo. Y es más, no quiero ir ya a la iglesia. Esos son ataques del diablo todos los días. Pero si usted cree que es usted, se va a quedar con el problema ahí. Agarré el aceite, mi esposa se dio cuenta, me encerré, me fui a orar y ahí estuve un buen rato. Mientras estuve orando con el Señor, empecé a sentir que mi mano comenzó a relajarse de pronto, así como ese mal estaba tomando control en mi ser, y de la misma manera sentí que el Espíritu de Dios comenzó a sanarme. Cuando salí del cuarto de oración, me dijo mi esposa, ¿qué pasó? ¿Cómo sigues? Nada, le dije, ya estoy bien, ya Dios me sanó. Aleluya. Bendito sea Dios. Aleluya. ¿Sabe una cosa? Desde que yo comencé en la iglesia, Satanás me amenazó muchas veces con dos cosas. Una con dejarme paralítico y otra con dejarme ciego. Y cuando yo entré a la iglesia, estaba una pantalla casi del tamaño de este bloque de pared, donde se proyectaban los cantos. Yo estaba como en la mitad de la iglesia para el frente y las letras eran suficientes para que usted las mirara. ¿Y sabe qué? Me daba cuenta que las letras se me corrían, se movían y no podía ver el bendito rótulo que estaba ahí. Y yo oraba, me ponía la mano en mis ojos y decía, es que cada vez estoy mal y cada vez estoy mal, pero no había tomado en cuenta que cuando yo fui liberado de ese diablo, él me amenazó. Y él me dijo, pero vas a ver lo que te voy a hacer. Y me dijo, me la vas a pagar. Y en algunos sueños, me metió sueños haciéndome ver que yo quedaba ciego y que quedaba paralítico. Y saben que yo no le tomé atención a eso, pasó el tiempo. Yo sueño tras sueño de que yo me caía y no me levantaba, mis piernas no me respondían. Y eran unos dolores horribles. Luego tuve un accidente, siento que ese accidente no fue tanto que tuvo que ver, pero algo me dañó 3 tendones en mi brazo derecho, de tal manera que todo mi cuerpo se había paralizado. No podía mover mi cuello, no podía caminar, mis pies se habían torcido, se enchucaron, mis manos no podía sostener ni el cepillo para lavarme los dientes. Era algo tan horrible como usted no tiene una idea. Al tiempo, yo sé que por la gracia de Dios fui entendiendo que era un ataque del diablo. Y yo decía, cada dolor que tengo, cada situación que estoy viviendo, yo sé que Dios por alguna forma me está estirando mis nervios, algo está haciendo Dios conmigo. Y me aferré a esa situación. Pasé varios años, fueron las luchas, no fue un día, no fueron meses, fueron muchos años los que batallé con eso. ¿Y sabe qué? Por la gloria de Dios, pasó el tiempo y sentí que mis pies volvieron a la normalidad. Mis brazos volvieron a la normalidad. Yo hasta el día de ahora he mirado muchos testimonios de personas que han tenido esos ataques y no se han podido restaurar. Porque han ido con un doctor, han ido con otro, han ido para allá y buscan aquí. Y las luchas, hermanos, no todas son físicas. Así es. Una vez que el doctor yo solo me dio una pastilla de inyección muscular, fue todo, me quedé igual. Desde entonces dije, yo no regreso hasta que Dios no me sane de esto. Para la gloria de Dios, yo fui liberado de ese ataque que también me pegó. ¿Sabe qué? Si Dios no estuviera con nosotros no pudiéramos estar aquí también. Pero si usted está vivo, usted está sano, usted está fuerte, usted tiene la capacidad de moverse y buscar la presencia de Dios, es porque Dios está con usted. Es porque Dios en su grande misericordia todavía lo está sosteniendo. Bendito sea Él. Así que si usted puede creer este versículo que dice que aunque estábamos muertos, Él nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús, es porque usted ha sido llamado para gobernar, para reinar, para someter a sus enemigos debajo de la planta de sus pies. Bendito sea Dios. Yo creo que solo yo lo creo porque nadie dice amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús.
Él nos abrió la puerta. Él rompió las cadenas que nos tenían atados. Él nos liberó y nos dio vida. Bendito sea Dios. Sí, Señor. Amén. Aleluya. En Apocalipsis capítulo 1, verso 6, dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y si usted es un rey, ¿cuándo va a ser el momento en que usted comience a reinar? Comience a reinar en su casa. Comience a reinar en el pueblo donde usted vive. Comience a reinar en su trabajo. Comience a hablarle al mundo espiritual. ¿Y sabe qué? Si usted está unido a la palabra de Dios y usted es uno con el Espíritu de Dios, el mundo espiritual se tiene que someter a usted. Amén. Porque usted ha sido llamado para reinar. Usted es un sacerdote llamado de parte de Dios. Sí, aleluya. Vea lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1. Gloria al nombre de Jesús. Amén, amén. Primera de Pedro, capítulo 1. Gloria al nombre de Jesús. Alaba el nombre de Jesucristo, hermano. Aleluya. Perdón, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. ¿Qué dice la Escritura? Léalo conmigo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué lo llamó Dios? ¿Para que siga sufriendo? ¿Para que se siga lamentando por sus problemas? Dice que Él lo sacó de las tinieblas para que anuncie las virtudes, para que anuncie las maravillas de ese Dios poderoso, para que usted vaya y le diga a los que están presos: hay una manera diferente de vivir, hay otra forma de ser feliz. No solamente la droga te puede hacer feliz un rato. Así es. Una felicidad ficticia. La Biblia dice: solo Dios hace al hombre feliz. Sí, Señor. Amén. Y no hay nadie más que pueda hacer feliz al ser humano. Así es. Él es el que te libera, el que te sana, el que quita tus dolencias. Él es el que cambia tu vida. Sí, Señor. Dice que somos un linaje escogido. Si está diciendo que somos un linaje escogido, está diciendo que entre los millones que existen en el mundo, y ahí te escogió Dios. Y ahí te sacó Dios escogido. Dice: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aleluya. Hermano, la misericordia está con usted. Amén. La gracia de Dios está con usted. Sí, Señor. ¿Qué tiene que hacer ahora? Posesiónese. Tome lo que es suyo. Amén. Arrebátele al diablo todo lo que le ha robado. Amén. Párese en la brecha, hermano, sin ningún miedo. Y encare a ese diablo y dígale: diablo desventurado, te ordeno que me devuelvas mi salud. Amén. Te ordeno que me devuelvas mi familia. Aleluya. Que sueltes mis finanzas. Repréndalo en el nombre de Jesús. Amén. No seamos masoquistas, hermano, que nos golpean y ahí estamos aguantando tanto golpe del diablo. Eso éramos antes, que éramos esclavos. Pero ahora ya no, hoy tenemos voz. Amén, aleluya. Aleluya. El otro día yo le decía: nosotros somos la boca de Dios. Pero si usted no lo entiende, usted siempre va a vivir las mismas cosas. Así es. Usted siempre va diciendo: ¿por qué Dios no me oye? ¿Por qué Dios no me hace caso? Pues si ni en su familia ni el gato le hace caso, menos algo espiritual. Dios sigue hablando. ¿Cómo el diablo le va a obedecer si usted no obedece a Dios? Ni el gato le obedece. Muévete para allá y no, va, se le enrolla ahí. Así es el diablo de necio, como una serpiente. Usted lo echa afuera y él se va a querer enrollar. Y usted: no, si aquí estoy a gusto, ¿para qué me voy? Usted tiene que tomar una decisión rotunda. Diablo miserable, te vas en el nombre de Jesús. Amén. Márquele un límite. Amén. Márquele una raya y diga: de aquí no pasas. Aleluya.
Aquí es mi lugar de guerra y aquí no entras. Amén, amén. Márquele su territorio. Amén, aleluya. Mira el diablo cómo gana terreno por medio de las pandillas. Las pandillas dicen, de aquí para acá mando yo. ¿Quién se creen que son? ¿Y por qué la gente los deja? Porque la iglesia, en vez de salir a flote, se entierra del miedo. Porque están peleando con armas físicas. La Biblia dice, nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino con principados, potestades, gobernadores, jueces de maldad. Pero también dice que nuestras armas, las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Aleluya. Y la Biblia dice también, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero nosotros creemos que estamos solos, abandonados, cuando no hay nadie. Pruébese a usted solo en medio de un problema y dele la oportunidad a usted mismo. Dese la oportunidad de ver cómo Dios obra en su vida, por la fe, por la confianza que usted tiene en Dios. Ya no crea en las amenazas del diablo. Por eso, hermano, está bien cuando usted pone su petición y dice, hermano, oren por mí. La oración en unidad es poderosa. Pero ¿sabe qué? Esa lucha la tiene que pelear usted primero. Usted no puede vivir pegado como unas plantitas que venden, que dan unas flores bien bonitas. Orquídea le llaman aquí, en mi país le llaman de otra forma, más feo. Que se pegan a un árbol y están chupándole toda la savia al pobre árbol hasta que lo secan, pero la mata esa, hasta dan unas flores hermosas. ¿Sí me entiende? No podemos vivir de otro. Tenemos que vivir nuestra propia experiencia, pegados a Dios, pegados a Cristo Jesús. Párese en la brecha y luche por usted mismo y diga, yo sé que la oración de mis hermanos me está ayudando, pero yo soy el que tengo que hacer retroceder a este diablo. Porque si dependemos de otro, entonces ¿cuándo vamos a ganar nuestras propias batallas? Somos nosotros los que lo tenemos que hacer retroceder. Yo le he dicho muchas veces cuando hemos salido algunos hermanos, yo sé que entre todos juntos somos montoneros como cristianos. Se aparece un pobre diablo ahí entre todos, le damos duro a ver quién le pega más y a ver quién le grita más, sí, que me haces caso a mí, a este no, porque yo sé más, y ahí nos peleamos con él, queriendo echarlo fuera. Pero cuando estamos solos, ¿qué pasa? Ya no están los hermanos con usted, ya no hay nadie y tiene que ir al baño donde se va a cruzar el bosque, al otro lado está la letrina. ¿Cómo le va a hacer? Que hasta la misma sombra lo espanta. No soy yo, tranquilo, el diablo está por allá. Hermanos, allí es donde nosotros ya no dependemos de nadie, sino Dios y nosotros. Amén. Y si esa confianza no está en usted de parte de Dios, hasta su sombra lo va a hacer correr. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios no lo ha llamado para ser un derrotado, Dios lo ha llamado para que se active en el poder del nombre de Jesús. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es victoria. El nombre de Jesús, hermanos, es sanidad. Sí, Señor. Hay poder en el nombre de Jesucristo. ¿Cuánto está el gloria a Dios? Póngase de pie, hermano, bendito sea Dios. Hermano, a mí me gustaría, que aquí espacio no tenemos ahorita, pero primero Dios, en 3 semanas ya vamos a estar listos. Si Dios lo permite, vamos a tener cancha en abundancia. Pero mientras usted está ahí en su banca, agache su cabeza, cierre sus ojos y haga un trato con Dios.